Buenos días a todos y a todas. Esta es la séptima parada de el foro de la jornada hacia el buen vivir. Y pues bueno, antes que nada queremos agradecerle a nuestro invitado, que es Enrique Lev. No tenemos palabras para agradecerle que dé un poco de su tiempo para poder darnos una plática sobre qué es el cambio climático, la racionalidad ambiental y cómo se construye con los buenos vivires, ¿no? Este, bueno, Enrique Lev Zimmermann es uno de los ambientalistas de mayor prestigio a nivel internacional. Sus áreas de especialización son la epistemología, la economía política del medio ambiente, la educación ambiental y la ecología política. Ha sido miembro de diversos órganos académicos y consultivos, entre ellos del Comité de Jalapa, el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Consejo Asesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como el Consejo Asesor Internacional del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, FLACAM en Argentina y el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales en la Cuenca de Plata. Es también autor de más de 150 libros y artículos publicados en México, España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda y Turquía. Es pionero de la construcción de una nueva perspectiva epistemológica, filosófica y pedagógica basada en el saber, la racionalidad y la complejidad ambiental, categorías asociadas a sus aportes teóricos, presentes en medios de académicos de las universidades de varios países del mundo. Bueno, como podemos ver, es uno de los ambientalistas y académicos sobre el medio ambiente más grandes y más importantes de este siglo. Y pues le damos la palabra, profesor. Que muchas gracias, Daniel, Iván, Aranza, Fernando, Nanda y los 23 participantes que veo, más bien que no veo, que están indicados, que están conectados. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan invitado a conversar con ustedes, porque pues cuando uno llega a esta etapa de la vida y ha dedicado una vida a pensar la cuestión ambiental, la crisis ambiental, todo esto que ustedes empiezan a inquietarse por esta situación con toda la razón del mundo, porque es una crisis, es la mayor crisis de nuestro tiempo, aunque tenemos tantos problemas, digamos, que aquejan nuestra existencia hoy en día. El tema de la crisis ambiental, y no solamente el cambio climático, sino el cambio climático asociado a todo un proceso de degradación de la vida, de las condiciones de la vida, y de un tema pues que les toca a ustedes inquietarse, vivir y posicionarse desde esta temprana edad. Pues les digo, realmente cuando uno lleva una vida, porque yo empecé a inquietarme por estas cosas cuando tenía pues quizás su edad o un par de años más, no crean que más, cuando cuando terminé mi carrera en la UNAM y me fui a hacer mi doctorado en París, pero ahorita les cuento esa historia, ¿no? Lo que quiero decir es que pues el sentido de lo que uno ha pensado durante 40 y tantos años, casi 50, pero 40 y tantos años, pues es pasarle la estafeta a ustedes, a las nuevas generaciones, a quienes hoy en día viven y sufren y toman posiciones y se responsabilizan por un tema que ha venido increciendo, es decir, multiplicándose, exacerbándose en estos últimos 50 años. Entonces agradezco mucho que me den esta oportunidad más que para transmitirles un conocimiento, para conectarnos en una preocupación, en una inquietud común, que es, para decirlo en una palabra, es la vida. Es la vida. Lo pueden llamar, por un lado, el cambio climático, en tanto que afecta a la vida. Lo pueden llamar buen vivir o vivir bien. Pero finalmente, de lo que estamos hablando, ni más ni menos,
es de las condiciones de la vida. Y el tema de la crisis ambiental. Y por eso es tan importante esto que mencionaba Arantxa antes de empezar, ¿no? De que no es un tema nada más de ponerle números a la ciencia del clima. Es entender cómo, por qué, de qué manera la humanidad generó esta situación. O sea, lo primero que tienen que saber, tenemos que saber y entender, es que esto no es una catástrofe ecológica como sucedieron cambios en la composición, digamos, del planeta, en todas sus etapas en las cuales surgió la vida en el planeta y se llegó a establecer, por ejemplo, una cierta composición del aire, ¿no? De la atmósfera. Es decir, todas las condiciones que permitieron que hubiera vida en el planeta y que evolucionara la vida en el planeta de la manera que ha evolucionado la vida en este planeta, en este lugar del universo, ¿no? Lo que tenemos que entender es una paradoja, es un enigma. ¿Cómo es que nosotros, seres humanos, dicen por ahí las malas lenguas, los seres supremos de la creación, hemos intervenido la vida y la hemos degradado a un punto tal que estamos hablando hoy de estar en una sexta extinción, pero con una diferencia con las anteriores. Esta extinción la causamos los seres humanos. Vuelvo a decir, no es un rearreglo, digamos, por catastrófico que fuera, de orden meramente geológico, ecológico, sino que tiene que ver o es de origen antropogénico. Por eso se dice que estamos en la era del antropoceno. Y en este proceso, el cambio climático se ha constituido como la idea, el proceso que pareciera integrar todos los demás aspectos de la degradación de la vida. Pero les digo, no es sino uno de ellos. Es decir, el que tiene que ver con el hecho de que la producción, y digámoslo de una vez en los términos que se comprenden no nada más en la academia, sino que lo comprenden los pueblos de la tierra. El capitalismo como el modo de producción dominante, prevaleciente a nivel global, lo que ha generado, digamos, es un proceso que no se equilibra con la naturaleza. El capitalismo es un proceso de acumulación progresiva que para sobrevivir tiene que ampliarse. Y al ampliarse, extrae y transforma cada vez más naturaleza. Entonces, el cambio climático es, pues, ni más ni menos el efecto, digamos, termodinámico que genera la extracción y transformación progresiva de la naturaleza, jalada por este imperativo del capitalismo de alimentarse cada vez más de una naturaleza que es finita. Pero no nada más es un problema de escasez, es decir, que se nos esté acabando el petróleo, los minerales. El capital no tiene límites, digamos, para penetrar al corazón de la tierra y extraerle, pues, los últimos hidrocarburos. Véase, por ejemplo, el caso de lo que se llama el fracking, ¿no? La fractura hidráulica para extraer, yo digo, los últimos suspiros de hidrocarburos que le queda a la tierra. Extrae todos los minerales, por eso todo el problema tan actual de la minería, de la megaminería a cielo abierto. Y todos estos procesos, pues no nada más, digamos, al sacar minerales, echan más partículas a la atmósfera, sino que particularmente, pues, transforman los hidrocarburos porque es digamos, el alimento de la maquinaria de producción
porque así se fue configurando, digamos, como la fuente energética más, más eficiente en términos técnico y económico, pero lo que hace con esto es transformar y degradar pues, moléculas muy complejas de hidrocarburos que están constituidas básicamente de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, y son las que generan el dióxido de carbono. Es decir, es como volver la complejidad de las moléculas de la vida, porque no se olviden que el petróleo es el efecto de una transformación milenaria de millones de años de la vida en el planeta, de las plantas que se fueron fosilizando y esos residuos fósiles, por eso se habla de energía fósil, son estos hidrocarburos. Y lo que ha hecho el capitalismo en los últimos 2 siglos, pero de manera muy acelerada en los últimos 50 años, es extraer esos hidrocarburos, transformarlos, utilizarlos para mover automóviles y maquinarias, servicios, bueno, domésticos, todo eso que ustedes conocen, y arrojar a la atmósfera una cantidad de moléculas, pero entre ellas la dominante, el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y ejerce como una capa y genera lo que se llama el efecto invernadero. Quiere decir eso que entran los rayos solares a la Tierra y luego, cuando se reflejar nuevamente a la atmósfera, quedan atrapados por esa capa, ¿no? Eso se llama efecto de invernadero, ¿no? Como si tuviera una capa de plástico ahí que salga el calor. Pero no solamente se genera el invernadero y el cambio climático, los efectos del cambio climático por ese invernadero. Toda maquinaria de producción, y el capitalismo véanlo como una mega máquina de producción a nivel global, degrada toda la materia de los procesos. El doctor está teniendo algunos problemas con su conexión, entonces vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Bueno, ¿me escucho? Sí, Bueno, doctor. entonces Sí, voy doctor. a seguir. Sí, ¿sí? Sí, doctor, todo bien. ¿Continúo? Sí, Sí, puede por favor. continuar. Bueno, entonces les digo que toda la materia que se transforma por la economía finalmente produce calor, porque el calor es la forma más degradada de la energía. Entonces hay una ley termodinámica que es la ley de la entropía. Y la ley de la entropía también dice, ese calor no se puede revertir. Es decir, hay... Hola, estoy de Doctor. regreso. Bueno, entonces continúa así, me van diciendo cómo voy, ¿no? Si se oye bien o... Sí, profesor, nosotros le avisamos. Y lo escuchamos, doctor. Bueno, voy a seguir, espero que no se siga cortando. Entonces les decía que el calor es la forma más degradada de la energía y entonces el calentamiento del planeta es efecto del grado creciente de intervención del capital sobre la naturaleza. Y esa es la causa, digamos, ontológica, la causa histórica, por la cual tenemos el fenómeno del cambio. Oigan, creo que el profesor
sigue teniendo algunos problemas con su conexión, nos ayudarían mucho si pueden ver la charla por Facebook y se conectan allá con el fin de no saturar la banda ancha del profesor, por favor. Y no se preocupen por sus sellos, también podrían obtenerlos a pesar de que se conectan en Facebook. Por eso no se preocupen. Sí, igual ahí pueden hacer sus comentarios y nosotros los estaremos revisando para hacérselos llegar al profesor. Por eso no se preocupen, la participación va a seguir. Bueno, pues ahorita estamos teniendo, el doctor está teniendo muchos problemas con su conexión, entonces estamos esperando a que vuelva. Y pues por lo mientras aprovechamos para invitarlos a las siguientes ponencias que van a ser a la 1 sobre, va a estar Extinction Rebellion y Proyecto Conciencias hablando justamente sobre activismo climático juvenil en el contexto del COVID-19. Y posteriormente tendremos la Noche del Buen Convivir en la que podrán básicamente convivir con algunos de los ponentes. Hola, profesor, bienvenido de nuevo. Le di un reboot a mi módem, pero me temo que va a seguir. Y parece que los sábados el servicio internet es todavía peor. Pero bueno, seguimos. ¿Seguimos? Sí, claro, adelante. Se quedó en donde estaba hablando sobre la entropía. Sobre la ley de entropía, Sí, profesor. les decía que es una ley, la ley de entropía. Bueno, pues esa es la que provoca, digamos, el cambio climático y el efecto invernadero. Pero les decía, esta no es la única manifestación de la crisis ambiental. Voy a sintetizar mucho porque probablemente seguirán las interrupciones del Internet. Entonces, lo que podemos entender es que la causa fundamental de esta degradación de la vida en el planeta es el modo de producción capitalista, y ese tiene causas filosóficas, o sea, de cómo se configuraron los modos de comprensión filosófica sobre el mundo, sobre las cosas del mundo. No me voy a meter en ese tema. Lo que hay que entender entonces es que hay una racionalidad. La racionalidad de la modernidad es, digamos, el agente, la agencia, el proceso que está generando la degradación de la vida. Entonces, lo que necesitamos es recuperar otros modos de comprensión, más bien los modos de comprensión de la vida. Necesitamos reinscribirnos en lo que podríamos llamar una ontología de la vida, en las condiciones de la vida. Producir dentro de las condiciones de la vida y no contra las condiciones que le dan sustentabilidad a la vida en el planeta. Y de ahí emerge esta categoría de la racionalidad ambiental. La racionalidad ambiental hay que entenderla como, no nada más como una contraparte de la racionalidad del capital, sino, podríamos decir, el instrumento conceptual que nos permite desarticular, desconstruir la racionalidad tecnoeconómica de la modernidad, esta que está generando la degradación de la vida, para darle un vuelco a la historia y volver a inscribirnos como seres humanos en la inmanencia de la vida, en el modo de ser de la vida, para decirlo de alguna manera. Eso se dice fácil, pero es bastante complicado. Y viene de ahí también el vínculo que tiene, y que ustedes bien pusieron en el título de esta intervención, de la racionalidad ambiental y el buen vivir. Porque ¿quiénes tienen un saber más propio de las condiciones de la vida? Ciertamente no las personas, los empresarios, los gobernantes,
E incluso nosotros, los citadinos, los ciudadanos urbanos, que ya tenemos pues inscrita en el logo, en la mente, ese modo de comprensión, muchas veces hasta científico, de la vida, pero que hemos perdido la sensibilidad, la espiritualidad, esos otros modos de comprensión de la vida que han sido muy despreciados por la modernidad. Entonces, el buen vivir realmente lo que rescata y más bien trastoca también es lo que llaman los pueblos andinos. Por eso esta idea viene de los pueblos quechuas y aymaras ahí de Bolivia, de Ecuador, de los pueblos andinos, de lo que ellos llaman el Sumacausay o Sumacamaña, que es la manera de ellos de decir vivir bien. Y vivir bien es tener una comprensión más sintónica, más acorde, más empática con la naturaleza. Por eso ellos piden permiso a la Pachamama antes de intervenirla para cultivar y para poder extraer de los fenómenos termodinámicos, biotermodinámicos, su alimentación. Y lo que reivindican son esos saberes, pero también reivindican el derecho existencial de esos pueblos. Porque, decíamos, el capitalismo no nada más genera el cambio climático, lo que ha generado es la exterminación de las tradiciones. Es decir, estamos inscritos en ese modo de comprensión del proceso civilizatorio de la humanidad, donde se supone que la humanidad va progresando hacia formas cada vez más refinadas, digamos, de racionalidad, pero sin darse cuenta que ahí estaba inscrita, digamos, un constreñimiento, una limitación, una perversión, incluso en el modo de comprensión de lo que es profundamente la vida. Entonces es ahí a donde, cuando se trata de pensar en la transición hacia la sustentabilidad, tenemos que pensar dentro de estos objetivos del milenio, que pues trazan algunos horizontes muy genéricos para un mundo menos insustentable y un mundo menos desigual, pero dentro de la racionalidad que ha generado la crisis ambiental y la degradación socioambiental. Entonces, por eso ese intento de construir esto y de buscar las alternativas al desarrollo, o otros modos de evolución, de desarrollo, de creatividad, otros modos de ser con la naturaleza. Y es ahí a donde se rescata ese principio, les digo, del buen vivir, que abro un paréntesis. El buen vivir ya es la manera como los gobiernos de esos países, el de Correa, el mismo Evo Morales, como que se apropiaron de ese principio existencial de los pueblos aymaras, de los pueblos quechuas, de los pueblos andinos, y que son los modos también de ser en general, de los pueblos de la tierra. Y cuando digo pueblos de la tierra, de los ecosistemas, de las florestas, los pueblos que han sobrevivido aprendiendo a convivir con las condiciones de su entorno, de sus ecosistemas, de su naturaleza, ¿no? Y se lo apropiaron como un moto para sus procesos políticos. Y por eso hay que tener un ojo puesto también crítico en eso. La idea no es que los gobiernos se apropien el vivir bien y lo transformen en buen vivir, en un supuesto buen vivir. Para decirlo claramente, y ustedes estudiantes, la mayoría que me están escuchando, mexicanos, van a entender bien. La 4T no es el buen vivir.
La 4T tiene un gran propósito, que es acabar con la corrupción, pero la corrupción del dinero, no con la corrupción propiamente del capital en el sentido que lo venimos hablando, la corrupción propia de la ontología del dinero, del intercambio económico, de la reducción de la naturaleza a valores económicos. Creo que se salió otra vez el profesor este, por sus problemas de conexión. Nada más vamos a esperar a que vuelva a entrar. Ya tenemos bloqueada la reunión, ya no puede entrar nadie. eh, Justamente para que nada más pueda hablar el profesor y la puedan sintonizar en Facebook. Ah, bueno. Entonces, yo ya no los veo ni me veo, pero entonces continúo. Sí, por favor. Sí, profesor, por favor. Bueno, vamos a tener que, pues sí, que ser breves porque hay todas estas circunstancias de estas comunicaciones por estos medios. Pero bueno, les decía, el capitalismo tiene otro efecto, que es silenciar, ¿no? Silenciar, desplazar, muchas veces hasta exterminar a los pueblos que han construido durante milenios otra comprensión de cómo vivir con la naturaleza dentro de las condiciones de la vida. Y entonces por eso lo que la racionalidad ambiental conecta, vamos, la racionalidad ambiental no es otra racionalidad que viene de la razón. Es una racionalidad ambiental en el sentido que es una categoría que podríamos llamar disyuntiva, confrontacional con la racionalidad de la modernidad, la racionalidad tecnoeconómica, y desde ahí busca desarticular, desconstruir esa racionalidad, articulando la diversidad de la vida. La vida es diversidad. Entonces, la diversidad de la vida no nada más en términos de diversidad biológica, sino la diversidad cultural, la diversidad de los modos de existencia que se han vuelto, como les decía hace un momento, derechos humanos. Los derechos ambientales son derechos socioambientales, no son derechos nada más de la naturaleza, son los derechos de los grupos sociales, de las comunidades, de los pueblos de la tierra, a reexistir, es decir, a renovar sus identidades y sus modos de aprendizaje. Ustedes que quieren aprender qué es el medio ambiente, los pueblos viven día a día de las condiciones ecológicas de su existencia. Entonces, desde esas vivencias, desde esos aprendizajes cotidianos y prácticos, la racionalidad ambiental lo que hace es acoger esa diversidad y promover lo que hemos dicho, un diálogo de saberes, el intercambio de experiencias, de modos diferenciados de vida, y convertir eso en la fecundidad, digamos, del saber de la humanidad sobre cómo habitar el planeta en las condiciones de la vida del planeta, que son condiciones biotermodinámicas, como dijimos, ecológicas, pero también son condiciones simbólicas y culturales. O sea, tenemos que darnos cuenta de qué materia estamos hechos, de qué materia simbólica estamos hechos los seres humanos, de dónde surgen nuestros deseos, nuestras pulsiones de muerte y de vida, y hacernos cargo de nuestra condición humana. Eso es, muy en resumidas cuentas, a lo que nos lleva la crisis ambiental. Por primera vez en la historia de la humanidad toda, no los poetas, los filósofos, los científicos, toda la humanidad, y sobre todo ustedes, los jóvenes, que les ha tocado vivir en esta etapa tan crítica de la historia de la Tierra y de la humanidad. Les toca entenderlo y posicionarse y
inscribirse en ese proceso de transformación histórica para poder llevar a hacer esa trascendencia, ese giro histórico hacia la sustentabilidad de la vida. Esto es, en muy resumidas cuentas, digamos, lo que he venido pensando durante, como les decía, casi 50 años. Y es lo que ustedes tienen que, pues, dedicar sus vidas, como yo he dedicado la mía, a pensar esta cuestión. Y desde ahí, desde los intereses o afinidades intelectuales, científicas, sociológicas, políticas, de cada una y cada uno de ustedes, pues hacer nuestra responsabilidad como seres humanos en recuperar la vida en este planeta. No nada más, como les decía, el tema de la corrupción del dinero, sino entender, porque ciertamente el dinero es lo que ha corrompido a la humanidad, pero no basta con los objetivos del milenio, no basta con una 4T que quiera disminuir las desigualdades o limpiar la corrupción en las escalas que vivimos, desgraciadamente, en nuestro país. Se trata, pues, no de poner megaproyectos en el sureste de la República y un Tren Maya y querer tener otra refinería de 2 bocas. Se trata de estimular, de solidarizarnos, de convivir con esos pueblos que todavía tienen esa otra sensibilidad, esa otra sentido de vida, para reaprender a que la tierra nos dé lo que nos tiene que dar al seres humanos, sin que nos destruyamos la capacidad de la tierra de alimentarnos, de darnos vida. Esa es, en resumidas cuentas, la cuestión, ¿no? Por ahí la racionalidad ambiental, ahí va esto de vivir bien de los pueblos de la tierra, que no se articulan como un dogma, como una norma, sino que son vida en los pueblos. La idea es que los saberes académicos... ¿Me estuvieron escuchando o estaba silenciado? No, sí, doctor, sí, lo estábamos escuchando. Bueno, pues esa es la cosa. Y lo que yo les diría, tienen que leer mucho, porque no es y ustedes repitan como un dogma ambiental o vivir bien, ¿no? Estos principios los tienen que entender, los tienen que asimilar, y eso solamente leyendo, conversando, asimilándolo profundamente a sus modos de comprender, es de comprender el mundo, de comprender sus vidas y de inscribirse en eso. Eso es así de difícil, así fácil decirlo, difícil. No crean que tampoco tan fácil decirlo. Para decirlo así me tomó toda la vida para poderlo decir así. Y pues pasarles la estafeta a ustedes, para que ustedes, pues sí, articulen sus diálogos, vean cómo conducen su existencia. En todo eso nos toca a todos y a todas, cuestionarnos nuestra vida, nuestro ser. Y no hay mejor edad para hacerlo que la de ustedes, que es cuando tenemos, pues, las sensibilidades más a flor de piel y pues uno está, pues, más abierto, ¿no? a que nos toque la vida. Y aunque a ustedes ya les tocó una generación también donde desgraciadamente se percibe, pues, una cierta anomia, ¿no? en sus sensibilidades, por toda esta
¿cómo decirlo? La situación en la cual ustedes se enfrentan, ¿no? A toda esta violencia en todas las formas que están presentes, ¿no? Como inseguridad de nuestra vida, el bombardeo de estímulos de todo tipo que les plantean a ustedes pues una situación difícil de encontrar también su identidad en todos los sentidos y su camino en la vida. Pero pues digamos que en eso estamos todos y que la epidemia, la pandemia, no ha hecho sino exacerbar esa situación, mostrándonos la fragilidad de la condición humana. O sea, el propio capitalismo es responsable también de haber extraído estos virus patógenos y tan agresivos que convivían. Estos virus viven en las moléculas, en las células de la vida de la biosfera durante millones de años. Y de repente, pues, el extractivismo capitalista los libera y los pone a circular, causando, pues, la amenaza contra la vida humana que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, pues, digamos, si yo me vi tocado, digamos, por esta problemática hace casi 50 años, pues ustedes ahora les toca, pues, responder a ello también. Entonces, si les parece, yo paro acá y los dejo a ustedes que me bombarden con sus preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, profesor. Y antes que nada queríamos ofrecerle una disculpa por las fallas que tuvimos. Creo que todos estamos muy apenados y al final, pues para nosotros es muy importante que compartamos este espacio con usted. Y quería empezar con 2 preguntas del público. Nos preguntan que si podría indagar sobre su reflexión acerca de la construcción de comunidades negentrópicas como alternativa existencial ambiental. No comprende bien su concepto de negentropía tratado en su obra Ecología Política. Y también Alejandra Tejeda nos dice, habla sobre la vida sustentable, pero dice que su comentario hacia el foro es precisamente que comprender y educarnos nuevamente sobre el equilibrio en el que vivían las culturas mesoamericanas y que los pueblos indígenas aún lo siguen. En la segunda no entendí, pero la primera, yo me referí a esta ley de la entropía, que dice que todos los procesos de transformación de la energía degradan energía. Entonces uno se pregunta, si la ley de la entropía fuera la ley dominante en el planeta y en el universo, pues ya no estaríamos acá, porque simplemente la vida ya se habría totalmente degradado. Es cierto que el capital actúa, digamos, promociona, mueve, enactúa a esta ley de la entropía. Pero la vida, esa que venimos reclamando y que queremos comprender, la vida es un fenómeno diferente. La vida es la transformación de la energía solar en materia viva. Y la negentropía es ese fenómeno, es el fenómeno de la fotosíntesis fundamentalmente, no solo porque se dan luego una conjugación de procesos biotermodinámicos y ecológicos, pero para que lo entiendan más fácilmente, todos tienen alguna idea de la fotosíntesis. Es fotosíntesis, es síntesis de materia orgánica que viene de los fotones de la energía, de la luz solar, de la energía solar. Esa transformación de la energía solar desde las moléculas, por algunas moléculas, en otras moléculas de biomasa, de moléculas, vamos, de células vivas. Eso es lo que se llama, bueno, el gran físico Erwin Schrödinger lo llamó negentropía o entropía negativa.
Entonces, esa es la idea de construir un proceso de producción negentrópico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir aprovechar, incluso aprovechar esa capacidad que tienen los ecosistemas de captar energía solar y transformarla en recursos biológicos, en biomasa. Y de ahí extraer lo que necesita la gente para vivir bien, podemos decir. ¿Quiénes hacen eso? Fundamentalmente los que se llaman los pueblos de las florestas. Digo, todos, hasta los esquimales lo hacen de alguna manera porque viven de esa transformación de la energía solar en vida y de los materiales que de ahí derivan para su cotidianidad, para vivir, para alimentarse, para dotarse, digamos, de satisfactores fundamentales. Pero miren, en Brasil, por ejemplo, en la Amazonía, que es el ecosistema más grandote, digamos, y más complejo y más productivo negentrópicamente, lo que pasa es que esa diversidad biológica captura la energía solar y la transforma en biomasa. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de los seringueiros. Los seringueiros son, digamos, una población de una región, digamos, de la Amazonía, que se dedicaban a la industria del hule, del caucho, a finales del siglo XIX. Y después, cuando empezó todo, digamos, en el siglo XX, empezaron a generar pues, sus procesos de reivindicación sindical para ellos hacerse cargo de los beneficios de transformar, de extraer látex del árbol. Son seringueiros porque ellos se identifican con un árbol que se llama de la siringa. Y de la siringa sacan el látex, que es el hule. Bueno, lo que ellos han hecho es forjar lo que llaman sus reservas extractivistas. Entonces, en lugar de tumbar los árboles para sacar pues madera y destruir los árboles o luego sembrar monocultivos forestales, que es lo que están haciendo mucho en la Amazonía, destruyendo la gran biodiversidad, gracias a la cual se potencia esta productividad negentrópica, lo que hacen es campos, digamos, de monocultivos de celulosa para alimentar a la industria mundial, ¿no? Produciendo más entropía, en lugar de aprovechando la negentropía, si me explico. Entonces, los seringueros es un modelo típico de cómo se puede vivir, digamos, negentrópicamente. Y eso se puede aplicar en muchos otros sentidos, desde, digamos, de captura de energía solar transformada en energía solar, transformada en recursos biológicos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sentido de cambiar la destrucción de la biodiversidad para generar más productividad económica, más dinero, destruyendo la naturaleza, o producir desde la complejidad de los ecosistemas y la capacidad de transformar una energía gratuita que nos viene del sol. ¿Les queda claro eso? Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos otras preguntas por acá. Iván Méndez pregunta, en ese sentido, la racionalidad ambiental habría brechas en la manera de pensar lo que es hacer ecología política para países europeos y a la que se realiza en Latinoamérica debido al pasado colonialista. Y Jessica Díaz nos pregunta, ¿cuál es su percepción acerca de los sistemas complejos para el desarrollo de actividades en educación ambiental? Hay muchas cosas ahí. Sí, la racionalidad ambiental ciertamente abre, digamos, una brecha muy importante en el campo de la ecología política, porque
a lo que apunta la racionalidad ambiental no es solamente, digamos, hacer estudios sobre los conflictos socioambientales, ¿no? Porque hay muchos estudios en el campo de la ecología política que hacen estudios de de los conflictos que existen, ¿no? Por la megaminería, por los transgénicos, cómo afectan a los sistemas ecológicos, cómo afectan a la vida humana, todo esto. La racionalidad ambiental lo que trae, digamos, es una visión de cómo proyectar, digamos, el cambio civilizatorio. O sea, por eso decía que es una categoría disyuntiva y propositiva, porque llama a inscribir dentro de la campo de comprensión y de expresión de esa racionalidad ambiental un conjunto muy amplio de procesos, de acciones sociales que se inscriben en los principios de una racionalidad ambiental. ¿Cuáles son esos principios? Una ontología de la diversidad. Es decir, la vida es diversidad por esencia. Entonces, a lo que llama es a deconstruir la ontología de lo uno, que ha predominado a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico y se traduce también luego en reducir todos los valores económicos a la unidad del mercado, a la unidad del valor económico, etcétera, ¿no? Es aprender a vivir en la diversidad y promover la diversidad. El segundo principio es una política de la diferencia. Es decir, no nada más entender que la diferencia predomina sobre la unidad, sino una política de la diferencia quiere decir aprender a vivir en esa diferencia, a generar incluso los instrumentos jurídicos que permitan vivir en esa diferencia. Y lo último y todos esos tres principios se integran y hacen, pues, no una unidad diferenciada, es una ética de la otredad, que es fundamental, es entender, otra vez, no reducir la diversidad y la diferencia hacia lo uno, no pensar el alter ego como un otro que es igual a mí y que lo respeto y lo acepto en tanto que otro que es igual a mí o que tengo que traducirlo en términos de cómo yo entiendo las cosas. El otro es un otro que no tengo que reducir a mi yo y a mi forma de comprender las cosas y que tiene derecho de existir dentro de sus propios modos de comprensión de la vida y de hacer su vida. Entonces, esos son los principios que arman, digamos, el armazón de la racionalidad ambiental y por eso es tan importante en el campo de la ecología política. Porque si no, nos quedamos en un campo donde hay conflictos, hay que poner instrumentos para manejar, para dirimir esos conflictos dentro de los instrumentos de la justicia establecidos. Pero la justicia ambiental se va más allá de una justicia que se dirime a través de instrumentos que igualizan, digamos, que establecen incluso una comparación, una equidad. Les doy un ejemplo. Si destruyen la selva amazónica o si destruyen a una comunidad, eso no se resuelve después compensando con dinero. ¿Me entienden? O sea, destruir la diversidad para luego buscar una compensación en esos instrumentos que igualan las cosas, ¿no? Igualar el valor de la vida, de las diversas formas de vida, de todo lo existente en el valor unitario del dinero. Entonces, la racionalidad ambiental abre la comprensión de la vida e invita a vivir en esos sentidos diferenciados de la vida, de la diversidad, de la otredad, que es algo que la humanidad no ha vivido hasta ahora. O sea, la humanidad ha vivido de reducir todo
hacia la unidad del poderoso, del que domina, de su unidad, de su modo de vivir. Y en muchísimos casos en la historia y todavía en exterminar al otro. El que no se subsume, el que no se asume dentro de esa unidad. Y muchas veces la unidad no es nada más la unidad de una raza que se pretende superior, sino es, por ejemplo, integrar a la diversidad de las naciones, de las etnias, al dominio de la nación mexicana, por ejemplo. Allá hay todo un problema que, bueno, lo han enfrentado de manera más decisiva en los años recientes, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En una constitución, en una nueva constitución que acoge, digamos, que le da derecho de ciudadanía a la diversidad de las etnias que conforman a esa nación o a ese país. Aquí, aunque hemos ganado algo en los derechos indígenas, todavía se piensa que los indígenas tienen que subsumirse dentro de la unidad del Estado-nación. Entonces, en ese sentido, la racionalidad ambiental, pues, confronta a la racionalidad de la modernidad, a la racionalidad que se ha instaurado como el régimen unitario dominante sobre el mundo y que espera que la naturaleza y los seres humanos y las culturas, todos se subsuman dentro de ese régimen soberano y superior. Entonces, esa es la radicalidad, digamos, de la racionalidad ambiental, y por eso es tan importante, digamos, que sea pues una categoría sustantiva, ¿no?, en el campo de la ecología política. Muchas gracias, profesor. De hecho, el público nos dice que le compartamos que es una excelente ponencia la que está aquí dando y que muchas gracias por toda esa información. Hay algunas otras preguntas del público y la primera es, ¿cuáles son los mayores retos que los jóvenes enfrentamos ante el colapso climático y cómo nosotros podemos participar en estos cambios de transformación siendo parte del sur global? Y también nos preguntan, y Yari Valderas nos pregunta, ¿qué perspectiva tiene la ecoalfabetización? Y Alejandra Tejeda nos dice, desde la perspectiva de la administración, una empresa puede ser sustentable tomando en cuenta que su naturaleza es la generación de la riqueza. ¿Se puede lograr el equilibrio? Y por último, Iván Méndez dice que muchas gracias por su respuesta. Nada más, perdón, asociando un poco a la pregunta de los jóvenes y el sur global, también teníamos otra pregunta de Viridiana que menciona, ¿cuál sería el consejo que puede darnos a las y los que nos dedicamos al activismo ambiental y divulgación de otras formas no capitalistas de relacionarnos con la naturaleza? Ya, creo que iría de la mano mucho con la pregunta de los jóvenes y el sur global. Bueno, creo que ya lo dije de alguna manera. Ustedes tienen, como jóvenes, pues la responsabilidad, o digamos, o no les queda de otra. Bueno, sí les queda de otra. Vemos muchos jóvenes que son capturados por el crimen organizado. O sea, tienen muchas formas de, digamos, de malvivir su existencia. Allí están todas las vías de atracción y de seducción a eso. Pero bueno, hay quienes pues traen un espíritu que se deja inquietar por esta situación del planeta, que no es del planeta como una cosa fuera de nosotros, es decir, el planeta somos nosotros, es decir, es
el espacio que sustenta nuestra existencia. Entonces, quienes se dejan, como ustedes, tocar e inquietar por esto, pues, ¿qué les toca hacer en esta etapa de sus vidas? Yo digo que están en un proceso educativo. Hay muchos jóvenes que al tiempo que se están educando y otros que no tienen la oportunidad, tienen que enfrentar estas situaciones en la conflictualidad de su existencia cotidiana. Los que tienen el privilegio de poder, ese espacio de reflexión y de formación, pues lo que tienen que hacer es sacarle el mayor jugo posible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues haciendo lo que ustedes están haciendo. Activando sus neuronas, sus sensibilidades. Pensar la crisis ambiental, pensar la vida, pensar en el sentido profundo de lo que es pensar, es una de las tareas más difíciles de los seres humanos. Una cosa es pensar cualquier cosa que te pasa por la cabeza, pero pensar para comprender esta situación, los enigmas de la vida y la criticidad de la vida, eso lleva una vida. Y bueno, no todos estamos dispuestos a dedicar toda la vida a seguirlo pensando o luego comprometernos en esos procesos. Pero la única manera de tener cierta claridad y consistencia, darle consistencia a sus vidas, es pues dedicándose muy seriamente a pensar y a comprender. Y eso se hace leyendo mucho, conversando mucho, pues escribiendo. Muchas veces, o sea, escribir es parte de pensar. Es muy difícil nada más pensar sin decantarlo y luego leer y luego volver. O sea, la escritura es parte sustantiva del proceso de estar pensando, pensando, pensando. Entonces, pues tendrán que tener bueno, por intuición, por afinidades, por orientaciones profesores, pues saber cómo gastan de la mejor manera su tiempo para leer los textos que les sean más sustantivos o donde se sientan más afines en sus búsquedas. Hay muchas ramificaciones en esta cuestión. Se puede atender la sustentabilidad, pues desde la economía también, desde muchas ramas técnicas o tecnológicas, desde el campo de la salud, desde muchos campos, desde la filosofía, desde las ciencias sociales, ciertamente, desde el campo jurídico, que es fundamental también. Entonces, pues cada una y cada uno tiene que ir encontrando su camino en ese proceso. Y en ese proceso, pues ver cómo también se articulan a la política, a los procesos políticos. No basta hoy, por ejemplo, como jóvenes, salir a la palestra y culpar, como lo ha hecho Greta y que ha tenido un gran impacto mundial, esta joven, culpando, digamos, o responsabilizando a las generaciones anteriores por no haber hasta ahora atendido propiamente o en el nivel que se requiere en la crisis ambiental y la crisis climática. Está muy bien que los jóvenes culpen y responsabilicen a nuestras generaciones por no haberlo hecho. Pero no basta decir tomen acción. Hay que encontrar el camino. Hay que abrir los caminos, porque no están hechos. No es nada más que los gobiernos no toman las decisiones porque quieren seguir, porque tienen muchos intereses económicos y políticos. No, hay que operar, hay cambios de mentalidad y de comprensión que hay que hacer. Hay que sacudirse de la colonización de la mente, ¿no? Que se ha instaurado durante
toda la historia, digamos, de la humanidad, de lo que han instaurado en nuestra forma de pensar, pues el régimen ontológico de la racionalidad misma. Entonces, pues dediquen sus emociones, sus tiempos, sus pasión a pensar, a tratar de entender. Ténganse paciencia, yo diría. Ténganse mucha paciencia porque esto es una cuestión de toda la vida. No es aprender a hacer un discurso para presentar una monografía o escribir una tesis y tener luego su licenciatura, su maestría o su doctorado. Háganlo para que tengan los títulos y para que vayan trazándose sus caminos. Pero les digo, quienes entramos a este infierno o paraíso, como lo quieran ustedes, de ahí ya no sales, porque la solución no está dada. Y no es una cuestión, como les digo, nada más de tener un título profesional para entrar en mejores condiciones al mercado de trabajo. Aunque hay mucho trabajo que hacer digamos, en todas las instituciones. Entonces, cada uno va a encontrar su camino. Y algunos, pues, dirán, pues sí, me inquietó un poquito el cambio climático, pero lo vi muy complicado y mejor me saco un título más normal y me busco un trabajo más normal y ahí sobrevivo y llevo mi existencia por ese camino. También cada quien, esas sí son decisiones de vida y cada uno tendrá que hacerlas, ¿no? La ecoalfabetización, todo eso, pues depende cómo la comprenda uno. Si alfabetizarse es aprenderse una letanía supuestamente ecologista, pues se alfabetizan y usan términos ambientales, ecológicos y creen que ya se alfabetizaron en el asunto. Alfabetizarse en esto es no es aprender un lenguaje para luego echarse cualquier rollo. Es decir, aprender como uno se alfabetiza y aprende a escribir y a leer, ¿no? No es aprender a escribir y a leer, es aprender a comprender. Entonces esa alfabetización, el término no me termina gustando mucho porque da la impresión de que uno se aprende el ABC y que el ABC ya está por ahí escrito y el alfabeto ya está hecho y es como si uno se pusiera a aprender el sánscrito. No. En la lengua que quieran, lo que tienen es que aprender a meterse en el campo del pensamiento. Y eso es lo que es muy intrincado. Y es más que una alfabetización. Entonces, bueno, dicen como los jóvenes del sur. Pues yo diría que todos los jóvenes son del sur. Si el sur es de donde vienen los vientos del cambio civilizatorio, pues los jóvenes de todo el mundo son del sur. Ojalá se queden en el sur, porque pues muchas veces los huracanes y los torbellinos pues les hacen girar y terminan pues volviéndose parte de los mecanismos de la racionalidad del norte. Pero bueno, qué bueno que han abierto estos canales de comunicación entre ustedes y yo creo que esto pues se puede convertir realmente en una estrategia de ustedes los jóvenes. Qué bueno que venga de mi querido México y que ustedes estén abriendo. Yo les aseguro que si siguen por este camino de convocar a los chavos, las chavas del sur, van a tener una respuesta formidable. Seguro que ya la tienen, pero en todo el sur,
y entre ustedes mismos hacerse sus seminarios, asignarse sus lecturas, autogestionar su vida, y en esto que en ese diálogo de saberes llevado al campo y, y no sé, específicos, leer un libro y se organizan ustedes. Pues hagamos las cámaras para ver si mejora la conexión del doctor. Y bueno, por ahora el doctor está teniendo de nuevo problemas técnicos. Entonces, pues creo que es fundamental que tomemos en cuenta completamente la frase que dijo que todos los jóvenes somos del sur. Pues básicamente somos los que estamos a cargo del cambio civilizatorio, por más difícil que parezca. Y creo que pues a partir de aquí podemos hacer una gran reflexión de que pues este evento no se tiene que quedar solamente pues en esto, ¿no? Un evento, sino que la idea es como escalarlo a acciones concretas, a generar un grupo de apoyo concreto en el cual pues entre jóvenes de todos los países pues podamos promover la racionalidad ambiental, ¿no? Y generar un cambio de paradigma para que realmente se pueda lograr todo lo que el doctor Lev pues ha mencionado, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros tienen algún comentario en lo que llega el doctor Lev al respecto de retroalimentación o alguna duda. Solo que para recordarles que todas sus dudas y comentarios se las vamos a estar haciendo llegar al doctor para que las vea y las responda a través del Facebook para que no dejen de comentar y así, porque se está haciendo un diálogo muy, muy rico y creemos que estas oportunidades de tener a, este, a expertos en el tema y que se relacione con jóvenes como nosotros que queremos hacer un cambio es súper esencial. Sí, pues también, pues de nuevo una disculpa por todos los problemas técnicos que hubo. Al final de cuentas son cosas que pasan en el mundo virtual, pero pues lo importante es aprender de ello y pues tener la resiliencia para seguir adelante y que la jornada siga su camino, ¿no? Que no perdamos el objetivo del evento y que podamos seguir creando sinergias. Si tienen no solo dudas, sino también quieren compartirnos algún comentario para una retroalimentación, también sería bienvenido. Y pues sí, justo creo que este espacio es muy importante y qué gusto que empecemos como a cuestionarnos todo aquello que nos han enseñado y que forma parte desde de otra perspectiva latinoamericana. Creo que es muy importante el diálogo de distintos saberes y, por ejemplo, en mi caso, que he sido siempre una persona, una joven que ha vivido en la ciudad o que nunca ha tenido un contacto tan cercano con saberes indígenas, es hora de empezar a cuestionarme cómo puedo hacerlo y cómo esos saberes nos pueden ayudar a hacer un cambio. Listo, doctor, ya podemos verlo y escucharlo otra vez. Bueno, pues
Si les parece, vamos concluyendo porque yo creo que les he dicho lo que puedo decir ahora. Los temas son muy amplios y muy complejos y, y con estas interrupciones del Internet es muy difícil, ¿no? Seguirlos articulando. Pero bueno, creo que les he hecho una invitación. Ustedes me la han hecho a mí para estar con ustedes y se los agradezco mucho. Y sí, me alegra mucho poder estar en contacto con esta juventud inquieta, comprometida, y saber que lo que hemos hecho durante 50 años puede ser retomado por sus propias vidas y hacerse cargo de de este enigma y de esta situación pues tan crítica por la cual atravesamos en la vida del planeta y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Muchísimas gracias. los felicito por haber abierto este espacio. Les agradezco que me hayan invitado y les deseo pues mucha suerte en su proceso de formación, en la vida y nos estaremos reencontrando por estos caminos. Muchísimas Así es que gracias, doctor. los dejo y les agradezco mucho. Muchísimas gracias y de nuevo una disculpa por todos los inconvenientes No se apuren técnicos. técnicos, sí. No hay problema, hay cosas peores que están sucediendo a nuestro alrededor en estos momentos, así es que no se preocupen. Por Sí. eso, y qué bueno que ustedes puedan pasar al lado también de esas situaciones que se han vuelto, pues, una condición, digamos, una invasión sobre sus vidas también, en las cuales también tienen que saber aprender a discernir, que de eso se trata. La verdad es que para nosotros es muy, muy importante que usted esté aquí, que agradecemos mucho el espacio en su agenda para poder dialogar con nosotros y que podamos aprender un poco más sobre todas estas cuestiones que nos inquietan. Sí, y el público en Facebook también le agradece toda la información que ha compartido durante su conferencia. No tiene nada que agradecer. Yo les agradezco a ustedes y bueno, pues, buena vida, sepan vivirla. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, profesor. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.